si nos permites presentarte, bueno, Neighbor es Sí, un amigo, buen amigo del instituto, fue mi jefe cuando trabajé de docente en el Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca, ¿verdad? sí, claro. Muy buen jefe, por supuesto. Y bueno, ahora se encuentra estudiando su doctorado de psicología en la Universidad de Guadalajara, concluyó su maestría en psicología igual, orgullosamente zapoteco, y bueno, Neighbor, platícanos un poquito más qué estás haciendo y bueno, por supuesto tu ponencia que estamos esperando ansiosamente, además que rompió récord, hubo muchas personas inscritas, esperamos que ya en unos minutos más empiecen a ingresar. Entonces, Neighbor, te vamos a poner como anfitrión por si gustas compartir diapositivas. Y pues bueno, Perfecto. todo el espacio es tuyo, Neighbor. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias a todos, a todas por su atención, por invitarme. Bueno, yo soy psicólogo, me formé en Oaxaca y bueno, hace 10 años, que fue cuando salí, un poquito más de 10 años cuando salí de la carrera, el panorama era un poco complejo, sobre todo pensando en la investigación, salvo la Asociación Oaxaqueña de Psicología, que nos ha acogido gratuitamente a muchos psicólogos. Pues no, en esa época no habían intereses, no habían iniciativas enfocadas en, pues, en promover la investigación. Entonces, durante muchos años, eh, me dediqué a la docencia, también a coordinar la carrera de psicología en una institución que lamentablemente desapareció. Y a partir de 2020, pues empecé a hacer una maestría en psicología. Era mi mayor aspiración, tener una maestría. Y estando en la maestría, pensé que podría ser un buen camino continuar en el doctorado. Y bueno, ese fue el camino que seguí. Y bueno, terminé el doctorado en diciembre, digamos, las clases y los créditos. Y desde entonces, pues he estado a la espera de un dictamen. Hoy justamente recibí el dictamen de un lector externo, me falta un segundo dictamen y ya seguramente en estas semanas me toca presentar mi examen para finalizar este proceso. Entonces, yo lo que les quiero compartir es un poquito cómo empezar, por qué hacer investigación en psicología. Creo yo que con las redes sociales el interés en hacer investigación se ha ampliado. Ahora, por ejemplo, hay términos que escuchamos y que nos parecen muy familiares. E insisto, hace 10 años, 11 años, parecía que las escuelas pues eran una especie de incubadora, y ahí nos sentíamos relativamente seguros, pero luego cuando salíamos al mundo laboral, para empezar, pues no habían espacios en los que se recibieran a psicólogos. Y cuando sí los había, nos dábamos cuenta de que muchos términos, muchos conceptos, muchas prácticas, pues no eran, o quizá desconocíamos, ¿no? Cómo hacer al respecto. Entonces yo pienso que la investigación funciona de esta manera, nos va a servir para abrirnos un camino, para ampliar posibilidades. Para mí la investigación es como una estructura, como un andamio que nos permite asomarnos a todo aquello que nos pueda interesar, ¿no? Entonces de esto vamos a hablar en esta hora que me hacen el favor de compartirme su tiempo. Quiero decirles que este tema, gran parte de este tema, lo recogimos junto con un buen amigo que se llama Jesús, un libro que recientemente tuvimos la fortuna de que nos editara la Universidad de Guadalajara. Y bueno, aquí puse un código QR por si es que ustedes tienen el interés, una vez que terminemos de esta charla, de adquirir ese libro. Es un libro que lo pueden adquirir de manera electrónica o lo pueden adquirir de manera física. Está enfocada principalmente en investigación cuantitativa, en un tipo de investigación que hacemos nosotros que es más cercana a las ciencias sociales, no tanto a las ciencias experimentales, pero también tenemos algunos elementos teóricos que creo que pueden ser de su interés. Bueno, también hacer un libro y que tenga cierto alcance es una proeza
que vale la pena también en algún momento compartir y reflexionar entre todos. Pero bueno, entonces voy a empezar con el tema. Aquí está el libro para que ustedes pues lo vean y si tienen interés se animen a comprarlo. Yo creo que es un buen camino para incentivar la investigación en nuestra entidad. Y bueno, de nueva cuenta agradezco a todas las personas. Voy a hablar mucho pensando en Oaxaca, ¿no? Sobre todo en cómo estaban las cosas cuando yo estaba más en contacto, pues sobre todo con profesores y estudiantes de Oaxaca. Ahora no sé qué tanto hayan cambiado las cosas. Lo que sí sé es que la institución que nos formó ya no existe. Pero bueno, también ustedes pueden irme compartiendo sus puntos de vista, si tienen alguna reflexión. Voy a hablar de generalidades de la investigación y luego al final quisiera yo que hiciéramos un ejercicio, ¿no? Para poner en práctica esto que vamos hablando. También quiero decirles que si tienen algo que quisieran comentar, pues levanten la mano y yo con todo gusto, si me doy cuenta, pauso la conversación y hablamos de eso que a ustedes les interese. Entonces, bueno, voy a empezar. Primero, hablar de ciencia e investigación y psicología. Cuando escuchamos la palabra ciencia, es usual que pensemos en algunas cosas como lo que voy a mostrar a continuación, ¿no? Bueno, les decía yo que con las redes sociales cada vez es más frecuente que nos familiaricemos con cierto tipo de mensajes y por una parte es positivo, por otra parte también es un elemento para empezar a seguir un camino. Insisto, yo creo que la investigación puede contribuir enormemente a nuestra profesión. Ya durante muchos años hemos escuchado de la importancia de que en nuestra práctica profesional apliquemos los principios de la psicología basada en la evidencia, pero también es importante que nos detengamos a pensar en a qué nos referimos cuando hablamos de psicología basada en la evidencia, cómo es que obtenemos esa evidencia, cómo interpretamos esa evidencia y cuáles pueden ser las posibilidades de eso que estamos hablando. Entonces, cuando hablamos de la palabra ciencia y luego, además de eso, cuando nos dedicamos o empezamos nuestro camino en la psicología, creemos que la ciencia tiene que ver con cosas como las que les voy a mostrar, ¿no? Creemos que la ciencia tiene que ver con el cerebro, ¿no? Yo pensaba cuando estudié la carrera de psicología allá en Oaxaca, que había materias como por ejemplo bases biológicas de la conducta. Yo pensaba que esas materias existían en el afán de que pues la carrera tuviera un corte científico, ¿no? Esa era mi idea. Y más recientemente también se difunde la idea de que la ciencia tiene que ver solamente con laboratorios y también que tiene que ver con inteligencia artificial, con elementos que sobrepasan las capacidades humanas, ¿no? En definitiva, la ciencia tiene que ver con esto, pero no es a lo único a lo que nos referimos cuando hablamos de ciencia. Para empezar, es importante entender que la ciencia es un esfuerzo colectivo, ¿no? Es decir, es un esfuerzo que se hace en comunidad y que lo que va a buscar es describir de manera sistemática los hechos. Por ejemplo, allá en mi pueblo hace unos años era una costumbre, bueno, todavía sí lo sigue siendo que para desayunar, pues hay que desayunar obviamente el desayuno que se haya preparado en casa, pero acompañado de unas tortillas recién hechas en el comal, ¿no? Pero para preparar esas tortillas, generalmente eran las mujeres, si eran niñas o las mamás, las que iban al molino a llevar el nixtamal para moler y para convertirlo en masa y posteriormente para hacer tortillas. Cuando eran las niñas las que iban al molino, pues a veces tendían a correr y se tropezaban y se caían y eso implicaba que todo el nixtamal se, se tiraba en la carretera. Entonces, esos son los hechos, ¿no? Los hechos son como una especie de maíces, de nixtamales tirados en el suelo que no tienen forma, que si los recogemos están llenos de otros elementos, de hojas, de palos.
Y cuando aplicamos la mirada científica, lo que hacemos es intentar levantar ese nixtamal, limpiarlo y darle una forma, darle humor. Eso significa describir sistemáticamente. Ahora, además la ciencia, gracias a que es sistemática, gracias a que es ordenada, nos ayuda a lograr nuevos descubrimientos, generar avances teóricos y todo esto con el fin de mejorar las condiciones de vida y el bienestar de la sociedad. Desde luego que las aplicaciones que se van derivando de la ciencia para la sociedad, pues van tardando en llegar, pero muchos cambios que se van produciendo, pues son resultado de investigaciones que se han hecho a lo largo del tiempo. Sin embargo, a veces creemos que la ciencia es un concepto estático, ¿no? Creemos que la ciencia es una actividad compleja que tiene que ver con laboratorio y que solamente la gente que usa una bata, que trabaja con animales o que emplea fórmulas complejas, pues es aquella que hace ciencia. Sin embargo, nosotros queremos plantear una perspectiva dinámica. Nos referimos a que la ciencia eh, es una forma de producir conocimiento, es una forma de describir el mundo, pero justamente las reglas que nos van a decir cómo se describe ese conocimiento, cómo se describe el mundo, van a cambiar a lo largo del tiempo en función de las comunidades científicas, ¿no? Aunque la ciencia es una sola actividad, la forma de hacerla va a ir variando, ¿no? A lo largo del tiempo. Entonces, para terminar, pues estas reflexiones en torno a la ciencia, vamos a decir que la ciencia no es otra cosa más que una forma de investigar. Es decir, la ciencia no es otra cosa más que dar respuestas a ciertas preguntas. En estos días en los que les contaba yo que terminé pues la parte formal del doctorado y me puse a pues trabajar en algunos detalles de la tesis y luego de mandarla, pues tuve algún tiempo libre y entonces nos pusimos junto con mi esposa a ver muchas series. Y entonces vimos una serie que se llama El cuerpo en llamas. Es una serie española altamente telenovelesca, pero muy interesante porque narra la historia de un asesinato que ocurre en relación con la pareja de una policía, ¿no? Entonces, la serie empieza con que le van a dar la noticia a la pareja, a la mujer del policía, que pues su esposo fue asesinado y calcinado y lo único que queda de él es un tornillo porque recibió una operación en algún momento y es la única forma que tiene para identificarlo. Y bueno, y toda la serie tiene que ver con cómo la policía va a investigar para dar con los responsables del asesinato. Entonces, cuando uno empieza a ver esta serie, realmente se conmueve porque ve a uno a una mujer que primero que recibe una noticia compleja, luego que experimenta pues un estado de duelo, ¿no? Y uno en algún momento termina empatizando con el dolor de la mujer y se pregunta pues qué tuvo que pasar para que esta mujer tenga tan mala experiencia, ¿no? Luego hay una figura clave en esta historia que es la fiscal, ¿no? Que es la que investiga y recaba todos los hechos. Y la historia termina con que, pues, esta mujer, la que recibía la noticia de que su pareja fue asesinada, fue una de las dos culpables del asesinato, ¿no? Entonces es interesante porque después de terminar de ver la serie, esa empatía que uno sentía al inicio con la mujer, pues se termina convirtiendo en una especie de incredulidad, ¿no? De cómo una mujer puede asesinar a su propia pareja. Entonces, esto que sucede con la fiscal, la persona que lleva el caso, no es otra cosa más que investigación científica, ¿no? Tiene que ver con plantear hipótesis, es decir, poner sobre la mesa los posibles implicados, luego recabar los datos, anular las posibilidades, descartar, decimos cuando hablamos de psicología clínica, descartar algunos síntomas, en este caso descartar a aquellos implicados que tuvieran una coartada, es decir, que en el momento del asesinato estuvieran haciendo alguna cosa y hubiera fe de ello, para finalmente presentar las pruebas finales que contrastan la hipótesis planteada inicialmente.
Entonces, así va a ser la ciencia. La ciencia no es el producto, no es lo que vemos, no es lo que nos impresiona, sino que la ciencia va a ser un proceso, ¿vale? Por eso puse aquí en esta diapositiva que es importante pensar la ciencia como un proceso y no solamente como un resultado, ¿no? Y puse estas dos imágenes que me encontré en Facebook porque, insisto, cuando hablamos de ciencia desde la psicología o cuando hablamos de enfoques científicos en la psicología, a veces nos vamos por dos, em, nos inclinamos en dos elementos. Por una parte, pensamos que la parte científica de la psicología tiene que ver solamente con la investigación del cerebro y por el otro lado nos sorprendemos cuando alguien es capaz de presentar gráficos, de hablar de fórmulas, ¿no? Y creemos que la parte científica tiene que ver solamente con las fórmulas. Pero insisto, esto solamente es el resultado de un proceso y así como hay gente que se interese quizá por el cerebro, va a haber gente que se va a interesar por otros elementos de la psicología que vamos a hablar más adelante. Pero insisto, quiero insistir en esto, ¿no? En pensar a la ciencia, a los enfoques científicos como un proceso y no como un resultado, porque cuando nos estamos formando como psicólogos, de pronto, pues sentimos como cierta ansiedad respecto a nuestro futuro profesional y queremos tener diplomas y asistir a cursos, a talleres y a diplomados. Y en las redes, pues hay mucha oferta, ¿no? Y a veces nos hablan de neuroeducación, de neurociencias, de enfoques de esa naturaleza. Y en esta comprensión que tenemos de la ciencia como resultado, creemos que realmente nos estamos profesionalizando cuando asistimos a a este tipo de talleres en donde nos hablan de los elementos químicos del cerebro, ¿no? Que son importantes, que seguramente tienen una utilidad, pero si no comprendemos cómo es que se producen estos resultados, en realidad lo único que estamos haciendo es llenarnos de información que no sabemos cómo la vamos a aplicar, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, hay que pensar más en los procesos que en los resultados. Y la ciencia, ante todo, es un proceso más que un resultado. Yo creo que los resultados de la ciencia se pueden decir en 3 minutos. Gente que estudia un doctorado por 3 años puede resumir en 3 minutos el resultado de su proceso, pero puede tardarse 1 hora, 2 horas hablando profundamente de todo lo que hizo para llegar a esa conclusión. Ahora, la ciencia contemporánea va a oscilar entre estas dos escuelas del pensamiento, desde luego que hay muchas otras, pero yo quisiera poner estas dos únicamente a modo de contexto. En algún momento, cuando se empezó a hablar de la ciencia como este proceso que nos permitía dar respuestas lo más cercanas a la verdad, el positivismo fue el sistema de pensamiento que, digamos, tuvo mayor peso al momento de definir las reglas de aquello que tendría que ser ciencia. Y el positivismo, en términos generales, plantea que la realidad, eso que nos interesa, contiene leyes y esas leyes van a ser aprehensibles, es decir, van a ser comprendidas, pueden ser comprendidas por el ser humano. Por lo tanto, cuando alguien decide dedicarse a la investigación, su tarea va a ser encontrar esas leyes para que pueda explicar, predecir y modificar los hechos. Se espera además que quien tiene un pensamiento basado en el positivismo, de que existe independencia entre eso que está observando y el objeto de estudio. Esto es muy importante, ¿no? Que tiene que ver con el principio de objetividad, con el fin de que lo que estamos presentando como resultado se apegue a los hechos y no a lo que nosotros quisiéramos que se apegue. Y de pronto cuando recién nos estamos formando o estamos empezando a interesarnos en la ciencia, creemos que nuestra obligación es confirmar en aquello que creemos. Por ejemplo, si en nuestra universidad tuvimos un profesor que era muy carismático y él era partidario, aficionado a un sistema de pensamiento, a una práctica científica en particular,
de repente llega esa clase que es seminario de tesis, ¿no? Que estamos obligados a entregar por lo menos un protocolo para salir de la escuela. Y entonces nos acordamos de ese maestro o de esa profesora y decimos, ¿qué era lo que ella está investigando? Ah, yo recuerdo que le apasionaba trabajar con música de Beethoven para estimular el habla en niños de edad preescolar. Entonces, ese va a ser mi tema, ¿no? Entonces, cuando estamos cuando tenemos ese elemento afectivo vinculado a nuestros intereses, creemos pues que nuestra obligación es confirmar eso eso que nos interesa, cuando en realidad es solamente mostrar los hechos que permiten dar por sentada o rechazar alguna hipótesis. Bueno, el positivismo tuvo algunas críticas. Una de ellas es que tenía una perspectiva reduccionista. La otra es que buscaba la objetividad absoluta. La otra es que se enfatizaba demasiado la cuantificación y de pronto también se le cuestionaba que no tenía una perspectiva histórica, ¿no? Histórico-social, y eso es muy importante. Eh, Ahora, como respuesta a estas críticas, se formuló un nuevo esquema, un nuevo sistema de pensamiento que se llama neopositivismo. El neopositivismo básicamente se va a basar en el positivismo solo con algunas ligeras, con cierta flexibilidad. Por ejemplo, se acepta el neopositivismo, dice que vamos a hacer todo lo que el positivismo ha enseñado, aun cuando sepamos que la realidad no puede ser aprendida en su totalidad. Y además, vamos a saber que el conocimiento que obtengamos va a ser imperfecto, es decir, no va a ser un conocimiento puro que devenga pues de aquello que nos interesa, sino que va a estar influenciado incluso por aquello eh, en lo que creemos, por aquello en lo que estamos nosotros orientados a pensar. Entonces, estas dos visiones marcan las tradiciones de la psicología en la actualidad y desde luego que las tradiciones, cuando hablo de tradiciones, hablo de escuelas del pensamiento. Ahora ya no me gusta tanto hablar de las escuelas, me gusta más en pensar en objetos de estudio de la psicología, pero bueno, cuando uno está empezando, pues nos damos cuenta de que la psicología tiene algunas tradiciones, básicamente em, como que prevalecen dos. Una es el psicoanálisis, que sigue prevaleciendo en las escuelas. La otra es la psicología conductual y en el medio hay otras expresiones de la psicología, ¿no? Como la psicología cognitiva, como la psicología gestal. Y bueno, recientemente también se van formulando otros cuerpos teóricos que se agrupan en tradiciones, como por ejemplo la psicología positiva. El asunto es que cuando dividimos de esa manera nuestra profesión, a veces nos sentimos en la obligación de defender por qué estamos en una tradición y por qué estamos en otra tradición, y además nos sentimos en la obligación de cuestionar a la otra tradición respecto a si es o no, o no es científica. Y lejos de producir conocimiento, que como dijimos al inicio, el propósito de la ciencia es producir conocimiento que sea útil y que ayude a solucionar problemas, lo único que hacemos es confundirnos respecto a cómo tenemos que abordar la psicología. Además, quiero destacar que las tradiciones, es decir, eso que llamamos escuelas de la psicología, no se han formulado como un capricho y el que las formuló, el grupo de científicos o pensadores, filósofos, médicos que fundaron estas tradiciones, no pretendían que una excluyera a la otra, tampoco pretendían que una fuera mejor que la otra. Recuerden, y creo que cuando hacemos este tipo de críticas, caemos en este positivismo demasiado estricto, en el sentido de que dejamos atrás nuestra perspectiva histórica. Hay que entender que cada tradición de la psicología nace en un contexto particular, en unas condiciones materiales e históricas específicas y por lo tanto los métodos que surgen en ese momento son los que están disponibles y los que son más útiles para el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces,
Ahora yo creo que lo más conveniente es empezar a desarrollar nosotros no necesariamente una afición por una de las tradiciones, sino entender las bases de la ciencia para posicionarnos como psicólogos con capacidad para interpretar la evidencia científica, para cuestionarla o para generar nueva evidencia científica. Por eso es que decía yo, estas dos visiones del positivismo y neopositivismo van a ser las que van a influir en las diversas escuelas de psicología y vamos a distinguir a las escuelas de psicología gracias a su metodología, gracias a cómo, eh, a la estrategia que siguen para generar conocimiento y también a su objeto de estudio, es decir, aquello en lo que están interesados en indagar. Por ejemplo, los físicos, los químicos, los biólogos, aquellos que pertenecen a las ciencias prácticas, a las ciencias exactas, cuando definen sus objetos de estudio, definitivamente esos objetos de estudio, aquello en lo que están interesados, son cuestiones que pueden ser fácilmente verificables en la realidad y por lo tanto, aunque impliquen cierta complejidad, no van a haber variaciones en la comprensión de dichos objetos de estudio. El asunto es que la psicología se interesa por aspectos de cuya evidencia pues uno tiene que deducirla, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de inteligencia, cuando hablamos de percepción, de personalidad, que seguramente si de pronto hay alguien que tiene una tradición basada en el conductismo, podrá decir que todo ello tiene que ver con la conducta. Sin embargo, eso no nos tiene que cegar en que hay otros psicólogos en el mundo que están produciendo conocimiento en estos campos, pues los objetos de estudio de los que me estoy refiriendo, pues no son fácilmente contrastables, ¿no? Tenemos que llegar a ellos mediante el método deductivo a través de una serie de preguntas o de estímulos para más o menos decir que dichos objetos se presentaron al momento de tratar de indagarlos. Ahora, aunque aún se mantienen debates respecto a qué procedimientos se deben de seguir para que los hallazgos de eso que quisiéramos que fuera la psicología sea tratado como conocimientos científicos, lo cierto es que hay una comunidad en este momento, porque recuerden que la ciencia se produce en comunidad, que está produciendo conocimientos y que esos conocimientos los podemos identificar plenamente como científicos, ¿no? Y ahorita vamos a avanzar en ese camino. Bueno, a mí me gusta mucho esta frase de Andreski, es un sociólogo que además tiene un libro, bueno, este libro es del 1973 y el nombre de este libro también es curioso, ¿no? Se llama Las ciencias sociales como forma de brujería y habla un poquito del método, pero bueno, la reflexión que hace creo que nos ayuda para esto que estamos platicando. Dice, por ejemplo, digamos unas pocas palabras sobre la debatida cuestión de si alguna de las ciencias sociales es una ciencia real, ¿no? De entrada, en el primer párrafo, como que intenta poner en cuestionamiento si las ciencias sociales son en efecto ciencias en el sentido en que las entiende el positivismo. Entonces dice, como es frecuente en este tipo de debates, tanto los argumentos en favor como en contra omiten la obvia verdad de que la respuesta a esta pregunta va a depender de lo que se entiende por ciencia. ¿Sale? Y este es también otro segundo matiz importante. Eh, no hay un consenso absoluto de aquello que se produce, que se entiende como ciencia, pero sin embargo, si nosotros nos adherimos a una comunidad científica, con el paso del tiempo vamos a darnos cuenta de las reglas que hay que seguir establecidas por esa comunidad para producir este conocimiento que puede ser tratado como conocimiento científico. Hay algunas premisas que nos van a ayudar a entender que este conocimiento puede ser tratado como conocimiento científico, pero no significa que porque le otorguemos la categoría de conocimiento científico, pues automáticamente es un conocimiento verdadero. De hecho, el principio del conocimiento científico es que se tenga que contrastar, que se tenga que cuestionar, ¿no? La ciencia es todo lo contrario a un dogma, que un dogma es un sistema de pensamiento en donde las reglas están establecidas y no pueden ser cuestionadas. Ahora, sigue Andrés que dice, pero si decidimos conferir esta etiqueta honorífica
dice, si queremos decir ciencia exacta, como la física o la química, entonces ni la economía, ni la psicología, ni ninguna otra clase de investigación de la conducta humana va a ser una ciencia. Pero si decidimos conferir esta etiqueta a cualquier tipo de estudio sistemático, cuyo objetivo sea suministrar descripciones cuidadosas, explicaciones sustanciales y generalizaciones apoyadas por hechos, luego entonces podemos decir que las ramas del saber antes mencionadas son ciencias, ¿no? Entonces, sociólogo, Andreski, me parece a mí que a mí me gusta pues esto que está diciendo, pues porque dice, si queremos seguir el método de las ciencias exactas, definitivamente ni la psicología ni cualquier otra disciplina social no puede ser ciencia, pero en cambio, si por ciencia entendemos a todo aquello que se estudia de manera sistemática, y cuando hablamos de sistemática, no hablamos de otra cosa más que de ser ordenados, con el objetivo de suministrar descripciones cuidadosas, explicaciones sustanciales y generalizaciones apoyadas en hechos, entonces estamos hablando de ciencia. Por lo tanto, a partir de esta época, todo aquello que puede reconocerse como ciencia desde la psicología, me parece a mí que se enmarca en esta segunda definición. Cuando un investigador suministra una descripción cuidadosa, presenta una explicación y realiza generalizaciones apoyadas en hechos, entonces ese investigador está proporcionando elementos para considerar su conocimiento como científico, que científico pues aún no podemos decir verdadero. Es decir, el conocimiento científico es un conocimiento que se deriva de un proceso que es riguroso, que es sistemático, que además tiene la característica de que es evaluado por muchas personas y, por último, que tiene la condición de que en todo momento se le permita cuestionar. ¿Vale? Entonces, esas son como las banderas verdes que nos van a nosotros a identificar que estamos ante un conocimiento en el que podemos confiar relativamente, confiar a pesar de las limitaciones que pueda producir. A diferencia de cualquier otro tipo de conocimiento que se presente como absoluto, pero que no permita su cuestionamiento, que no sea revisado por pares, que no sea sistemático, que no nos digan cómo se produjo ese conocimiento. Entonces ahí sí hay que dudar de ese tipo de conocimiento. Ahora, si esto que estamos aplicando, perdón, esto que yo les estoy contando, tratamos de aplicarlo a la salud, al bienestar, me parece a mí que pues es muy relevante. Por eso hablaba yo de la importancia de pensar en nuestra formación como un proceso y no como un resultado. Porque cuando nosotros ofrecemos, si es que nos gusta, por ejemplo, la psicoterapia, nos gusta la consultoría, nos interesa ser profesores, y nos basamos en la ciencia, ¿qué quiere decir? Que lo que estamos aplicando es un conocimiento que se derivó de un proceso que fue ordenado, que además fue revisado por personas que no nos conocen, que se puede contrastar y que si alguien no está de acuerdo puede presentar las evidencias para refutar, ¿no? Refutar una hipótesis. Eso sucede principalmente, por ejemplo, con un tratamiento, ¿no? Eso es lo que esperamos de un tratamiento. No que sea infalible, sino que tenga estos elementos. Y de pronto alguien, por ejemplo, nos cuenta que se encontró con unos imanes y que esos imanes curan la tristeza, que esos imanes reducen el peso, que esos imanes provocan mayor motivación para hacer ejercicio, en fin. Cuando alguien nos ofrece un conocimiento de esa naturaleza y nosotros tratamos de utilizar el método científico para tratar de verificar que sea un conocimiento por lo menos útil y la otra persona a lo mejor se enoja porque estamos dudando de él, entonces es un conocimiento del que hay que tener un poco de cuidado. Ahora, ¿qué podríamos entender como psicología? Bueno, ya les dije que las tradiciones de psicología van a
depender del enfoque epistémico, es decir, de la forma de generar conocimientos desde la que estén basadas, ¿no? Y seguramente muchos estarán muy cómodos con esta primera definición que dice aplicación de los principios que emanan de la investigación de la conducta para comprender, explicar, evaluar, prevenir y tratar procesos relacionados con el comportamiento y su relación con el ambiente, ¿no? Si nosotros ya estamos en este punto, me parece a mí que estamos avanzando de manera positiva. El gran avance de la psicología como ciencia se produjo gracias al trabajo de los psicólogos de tradición conductista. Sin embargo, me parece a mí que también esta afirmación tiene una limitante y es que solamente concibe como objeto de estudio el comportamiento humano, ¿no? No quiere decir que eso sea malo, sino que deja a un lado otros elementos, ¿no? Entonces hay otros enfoques integradores que sin renunciar a su estructura teórica y metodológica, ni perder el principio de objetividad, proponen ampliar los límites de los objetos de estudio. Y entonces, estos enfoques, por ejemplo, consideran que la psicología, además de la conducta humana, puede interesarse en algunos procesos como la percepción, la atención, la memoria, el lenguaje, el aprendizaje, el pensamiento, la inteligencia, la personalidad y desde luego que la conducta, ¿no? Entonces, como yo les decía, la comunidad científica integrada por psicólogos, en realidad, pues trabajan en estos temas, ¿no? La mayoría de las investigaciones que se realizan están más en este ámbito, aunque insisto, las investigaciones que se realizan desde la perspectiva de la conducta también han tenido amplias y muy valiosas aportaciones. Entonces, cualquiera de estas dos visiones a mí me parece que son visiones que se ajustan al paradigma científico, entendido como ese proceso sistemático que nos ayuda a hacer descripciones de hechos, a presentar generalizaciones, ¿no? En fin. Entonces estamos ante estos dos enfoques. Ahora, una vez que ya tenemos claro un poquito de qué es ciencia, qué es investigación, por qué el conocimiento científico es deseable, principalmente en nuestra práctica profesional. Eso no quiere decir que tengamos que hacer de lado otras formas de conocimiento. Es importante entender que los seres humanos eh, tenemos la gran capacidad de interactuar con muchas formas de conocimiento. Sin embargo, la práctica profesional se tiene que basar en el conocimiento científico por los elementos que yo previamente ya les dije, ¿no? No podemos cometer una irresponsabilidad de sugerir algún tratamiento que no esté contrastado, ¿no? De manera científica, algún tratamiento del que no tengamos certeza de qué es lo que va a suceder, ¿no? Entonces, por eso es deseable el conocimiento científico, pero insisto, no es el único conocimiento relevante, ¿no? Para nosotros los seres humanos, por ejemplo, está el conocimiento que se produce a través de la literatura, ¿no? La literatura no necesariamente tiene que basarse en hechos reales, pero qué interesante es pues, leer un buen cuento, ¿no? O también yo pensaría que de pronto las buenas series son una especie de literatura audiovisual. eh, no por ver una serie, por ejemplo, Stranger Things, significa que ya creamos en fantasmas o en cosas extrañas, simplemente que nuestro espíritu, nuestro ser, pues requiere de otros estímulos, ¿no? Para que nuestra vida sea más significativa. Pero, insisto, no es bueno mezclar los conocimientos cuando somos psicólogos y cuando nos dedicamos a la práctica, a la enseñanza y a la investigación, definitivamente nos tenemos que posicionar en el paradigma científico. ¿Cómo empezamos entonces? Ya que tenemos un poquito de idea de esto, ¿cómo podemos empezar? Primero, pues hay que elegir un tema, ¿no? La primera vez que elijamos un tema de investigación, ustedes que están entrando a la universidad, algunos más que seguramente ya van a mitad de, digo, de carrera o están por terminar, la primera vez que se encuentran con la tarea de definir un problema de investigación puede volverse complejo y esto se acentúa si la persona que los orienta no tiene experiencia en investigación, porque lejos de volverse un proceso de descubrimiento, se vuelve un trámite burocrático. Nos dicen fechas, ¿no? Y no entienden que para cumplir con esas fechas, pues tenemos que tener tiempo para imaginar y para crear.
Entonces, la primera vez va a ser un desafío. Además, hay elementos como la formalidad de la actividad, la expectativa institucional. Por ejemplo, es curiosísimo que las universidades establezcan como una forma de titulación la tesis cuando no hicieron esfuerzos reales para que en los estudiantes se desarrolle esa perspectiva científica, ¿no? O sea, después de 3 años, 4 años de pasar en la universidad, en ciertos semestres nos dicen, bueno, y como trabajo final para este semestre tienen que entregar una tesis. Y entonces uno se pregunta, ¿y cómo le hago? ¿Y por dónde empiezo cuando no me pusiste profesores que sean investigadores? Cuando las materias de investigación estaban desconectadas, ¿no? No tenían una secuencia. Y además no había recursos para acercarme a la investigación, ¿no? Entonces, eso puede limitar un poquito el tiempo limitado. Les dije que de repente, de un día para otro, nos lo piden. Y a veces hay compañeros que sí tienen un entrenamiento científico, que van a diplomados, que tienen a un hermano, a un amigo que es investigador, y a lo mejor ya andan hablando en esos términos, ¿no? Y lo que más ahuyenta el conocimiento es cuando alguien saca el conocimiento no para ser generoso, sino para molestar, ¿no? Entonces, cuando alguien empieza a hablar en esos términos, también se nos vuelve un poco complicado. Pero yo quiero decirles que elegir un tema de investigación, aunque definitivamente sea un desafío, tiene que empezar, tenemos que hacerle caso a nuestra curiosidad, ¿no? Eso que a nosotros nos llame la atención, seguramente detrás de eso, aunque parezca simple, detrás de eso está un buen tema de investigación. Desde luego es una actitud infantil. Ser curioso es una actitud que se fomenta con la vida, con el conocimiento del mundo. El asunto es que cuando ya estamos en una carrera, esa curiosidad ya maduró un poquito y además está moldeada relativamente por la disciplina desde donde estamos investigando. Entonces, al inicio, la idea que tengamos para investigar puede ser que sea muy vaga, poco concreta, y puede ser que se derive de algo que platicamos con alguien o que observamos que algo estaba sucediendo. Por ejemplo, puede ser que haya yo observado que en la ciudad en la que estoy, los conductores no ceden el paso a los peatones. Aquí en donde estamos, en Jalisco, por ejemplo, algo que yo observo es que sobre todo los hombres en adultez joven, de pronto les gusta escuchar música a muy alto volumen, ¿no? En fin, cualquier cosa que nos llame la atención, ahí puede estar nuestro interés de investigación. Y como un plátano, poco a poco vamos a descubrir la esencia de ese interés. Y yo puse una frase así en el libro que les estaba yo compartiendo al inicio. En el momento en que en nosotros aparece un interés, en ese momento fijamos nuestra mirada al horizonte y nos percatamos que aunque no sepamos cómo lo vamos a hacer, por lo menos existe un problema que puede ser resuelto, ¿no? Cualquier cosa de la conducta humana o cualquier cosa de aquello que concebimos como psicología puede ser un interés y nos puede llamar la atención para ser resuelto. Y luego, ahora sí vamos a ir a la parte un poco más concreta, ¿no? Elegir el problema de investigación o definir el problema de investigación. Hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, hay una herramienta que se llama, que es la revisión de literatura. Puedes seguir una estrategia narrativa, es decir, solamente buscar aquellos textos que confirmen lo que estamos buscando, o puede ser una revisión sistemática, una revisión de la literatura sistemática. Esto ocurre cuando tratamos de aplicar el principio de objetividad y dejamos que sea eh, la evidencia, todo lo que se ha escrito del tema que nos interesa, que nos diga, pues, qué se tiene hasta ese momento. Hablar, por ejemplo, de estas tres temáticas, revisión de la literatura narrativa, sistemática o o metaanálisis, implicaría por sí solo un curso, pero yo pienso que estas charlas, de estos encuentros que tenemos, son, es como cuando nosotros nos encontramos con una semilla y la regamos en un terreno fértil. Esperamos que de aquí nazca algo. Entonces, si algo de esto les llama la atención, podemos hablarlo en otro momento o bien anótenlo y cuando estén con un profesor o ahora con las
herramientas de investigación que existen, pues pueden profundizar en estos conceptos. Entonces, en un problema de investigación debemos declarar la importancia de este problema, qué implicaciones teóricas tiene, es decir, cómo avanza el conocimiento si es que yo hago esta investigación, o cómo se mejora una práctica, una intervención si es que yo realizo esta investigación. También tengo que hacer una revisión detallada del estado del conocimiento. ¿Cómo se relaciona esta investigación con estudios previos? ¿Qué diferencias hay con esos estudios? Y es importante que hagamos esto porque a veces tenemos una idea novedosísima que creemos que es novedosa y cuando empezamos a profundizar en esa idea nos vamos a dar cuenta de que mucha gente ya ha indagado sobre ello, ¿no? Sin embargo, siempre hay algo más que hacer. Además, quiero decirles que la ciencia contemporánea basa sus esfuerzos en replicar y verificar los hallazgos que se tienen. No basta con que alguien encuentre un hallazgo y nos diga, por ejemplo, que un tipo de intervención es eficaz. Es necesario que se consolide esa información con nueva investigación al respecto. Además, una fortaleza de la ciencia contemporánea es que la formulación de teorías, piensen esto, se realiza con base en datos, a la vez que estas teorías se corrigen con la nueva evidencia empírica que se va generando. Es decir, si ustedes en algún momento están en este gran problema de tener que empezar una investigación y un día tienen una idea que ya les quedó clara, que consideran que es necesario investigar, y a pesar de eso, su tutor les dice o su profesor les dice que ya es un tema muy estudiado, no tengan miedo, continúen estudiando porque la característica de la ciencia que hacemos en la actualidad es que lo que ya se dijo constantemente tiene que ser revisado, ¿vale? Constantemente tiene que ser revisado y eso que se revisa, pues se alimenta con datos y se corrige con la nueva evidencia. Esto a mí me parece una práctica extraordinaria que nos distancia de otras tradiciones del conocimiento como la antropología y algunas formas de sociología, donde, por ejemplo, se elige a un autor francés que nació en la época de los 70, se utiliza un concepto de esa época y queremos que lo que estamos encontrando ahora se ajuste, ¿no? Al término de hábitus o cualquier otro término que se utilice en estas disciplinas. A diferencia de la psicología que en este momento me parece a mí que está en un momento de mucha apertura porque no asumimos que ningún concepto sea absoluto. Al contrario, sometemos esos conceptos a la validación a través de los datos y si ese concepto deja de ser verificable, pues se desecha. Entonces la ciencia, fíjense, no, o la ciencia, la investigación en psicología no sigue un principio acumulativo, sino al contrario, es depurativo en el sentido de que tiende hacia a la simplicidad. Esto es que buscamos las mejores explicaciones para los hechos en los que estamos interesados. ¿Vale? Esto, insisto, esto a mí me parece que es lo más valioso de seguir un programa científico para producir nuestros hechos. Lo que vamos encontrando constantemente se va verificando con la realidad y si algún concepto deja de ser válido, se comienza a desechar. Ahora, la pregunta, bueno, una pregunta de investigación usualmente se va a presentar como un enunciado o como una oración o como una pregunta, ¿no? Entonces, una pregunta tiene que contener estos elementos. A lo mejor una pregunta va a ser sobre la relación entre dos o más variables. Por ejemplo, la lectura durante los primeros años de vida influye en la capacidad de memorización, ¿no? Entonces, aquí estamos relacionando dos variables, la lectura y la capacidad de memorización. Una comparación entre dos o más grupos respecto a, a una variable, por ejemplo, los alumnos que asisten a una escuela privada tienen mejor rendimiento académico que los alumnos que asisten a una escuela pública. Entonces estamos comparando dos grupos, alumnos que asisten a una escuela privada, alumnos que asisten a una escuela pública, y la variable que nos sirve de comparación es el rendimiento académico. O puede ser algún concepto de la psicología que a ustedes les interese.
la flexibilidad psicológica, eh, no sé, la felicidad, algún índice de socialización, alguna conducta en específico, en fin. Recuerden que los objetos de investigación de la psicología son diversos. O bien comprender cómo interactúan distintas variables, que son las investigaciones más novedosas que se están haciendo en la actualidad. Entendemos que los hechos no se explican únicamente a partir de dos elementos, sino a partir de tres o más elementos, ¿no? Por ejemplo, la conducta alimentaria, las decisiones para comer, las decisiones que tomamos para comer, ¿de qué van a depender? Eh, de la motivación, esa puede ser una variable psicológica, pero van a depender también del ingreso, van a depender también de la disposición de los alimentos, si vive en un entorno en el que hay variedad de alimentos, va a depender también del entorno familiar. Entonces, todos esos elementos pueden entrar en juego en una investigación y lo que podemos hacer es analizar cuál de esos elementos tiene mayor influencia al momento de decidir qué come una persona, ¿no? Entonces, es importante también que el problema se plantee de manera clara y sin ambigüedades y desde luego que el enunciado, es decir, la oración o la pregunta, sea susceptible de probarse empíricamente, es decir, que pueda ser medida, ¿no? Contrastada, que pueda ser verificada. Por ello es preciso que las variables sobre las que se está investigando sean susceptibles de ser medidas, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros definimos un tema de investigación, nos tenemos que asegurar que ese tema realmente corresponda a nuestra disciplina, que implique alguna de los objetos de estudio de los que hablamos, percepción, lenguaje, memoria, pensamiento, sensación, o conducta, ¿no? Y que existan instrumentos para medir, ¿no? Eso es lo que estamos interesados. No podemos, por ejemplo, medir la presencia de un fantasma, ¿no? Porque no sabemos cómo, a lo mejor sí podemos medir que una persona crea que en su casa hay un fantasma. En ese caso sería que estamos evaluando una creencia, pero no podemos dar por sentado que existan o no existan fantasmas. Entonces, una vez que ya tenemos la pregunta, pues es hora de formular las hipótesis, de diseñar un método y de traer las evidencias. La hipótesis, bueno, la hipótesis, les decía yo hace rato, son enunciados que son proposiciones tentativas que van a dar una posible respuesta a ese tema que nos inquieta. Eh, Estas hipótesis se van a derivar de una revisión cuidadosa de la literatura. No pueden ser, aunque se definen como conjeturales, no pueden aparecer como producto de nuestra imaginación. Tienen que ser resultado de una reflexión basada en la evidencia de profundidad. Es decir, no podemos juntar solo dos hipótesis porque, digo, dos variables porque se nos ocurra, sino que la literatura nos tiene que decir que más o menos esas variables funcionan juntas y por eso es que nos interesa indagar. Y el método, ¿no? El método es la parte que nos va a decir cómo vamos a resolver esa pregunta. Para hablar de método tenemos que estudiar los diseños de la investigación, las características de los participantes, cómo hacer un muestreo, qué instrumentos existen para medir eso en lo que estamos interesados. Tenemos que aprender a recolectar datos, a tomar en cuenta qué consideraciones éticas hay que seguir cuando trabajamos con personas y desde luego que profundos conocimientos de análisis de datos, ¿no? Entonces, esto pues da para un curso muy amplio, pero insisto, lo que tratamos de hacer es poner pequeñas semillas para que ustedes que están empezando o ya se dedican a la práctica de la investigación empiecen a pensar en esto como una posibilidad para reforzar su carrera. Y bueno, esto es todo lo que se aprende en los diseños de investigación. Hay varias formas de hacer investigación. Hay investigaciones teóricas, instrumentales, metodológicas, empíricas. Se llama empíricas porque tratamos de trabajar con hechos, en fin. Y bueno, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué
hacer investigación? Bueno, principalmente generar conocimiento. Hay que aportar teorías, bueno, hacer investigación nos permite aportar teorías y modelos sobre el comportamiento humano. También de la investigación se derivan aplicaciones prácticas, algunas intervenciones en educación, bienestar, salud. También la investigación nos ayuda a resolver problemas sociales, temas como discriminación, calidad de vida, salud, y principalmente para desarrollar nuestras habilidades profesionales. Cuando hacemos investigación, mejoramos nuestro pensamiento crítico, aprendemos a interpretar la evidencia, desarrollamos una mayor capacidad de análisis y de verdad que si ustedes en algún momento se interesan por hacer investigación, yo creo que hacer investigación va a ampliar sus posibilidades profesionales, aunque no se dediquen a la investigación, ¿no? Si ustedes un día tienen la oportunidad de terminar una investigación completa, van a ver que la forma en la que ustedes abordan los demás problemas, pues va a ser de manera más sistemática. Tengo un ejercicio final. Yo creo que ya no nos va a dar tiempo de hacerlo, entonces yo lo que les quiero proponer es que podrían hacer captura de pantalla de este ejercicio y pues reflexionarlo en su casa, si consideran pertinente, una vez que hayan hecho la captura de pantalla de este ejercicio, pueden enviarme su ejercicio a este correo electrónico y pues yo les puedo hacer alguna orientación o algún comentario al respecto. Entonces, ya para ir terminando, ustedes pues seguramente ya tienen una práctica profesional en psicología o bien están por terminar su carrera, están iniciando su carrera. En primer lugar, yo quiero alentarlos, también quiero invitarlos a que traten de centrar su formación hacia el plano de la investigación científica porque de entrada, hacer investigación puede ser un camino para encontrar el sustento personal, ¿no? Es decir, para tener de qué vivir. Pero además, si ustedes hacen investigación o utilizan los principios de la investigación a su práctica, van a ver cómo pueden mejorar los pacientes con los que están trabajando. Pueden ustedes encontrar evidencia, la evidencia más actual para el trabajo que tengan que realizar. Y sobre todo quiero decirles que la investigación científica, los resultados de la investigación científica, en su mayoría son gratuitos, ¿no? No es necesario inscribirse a un curso, a un taller para aprender. Si nosotros aprendemos los principios de la investigación, cualquier conocimiento en el que estemos interesados, pues lo podemos obtener a través de la investigación científica. Entonces, voy a terminar. Por ahí les dice un spoiler de una serie. Aún así, véanla. Me parece a mí que pues, está entretenida y, como les decía yo, podemos pensar en esa serie como un ejercicio de investigación. Como la persona que lleva la investigación, en este caso judicial, a pesar de que tiene afinidades con alguna de las personas involucradas, pues no se deja guiar por esas afinidades y al final presenta todos los datos que tienen su poder para contrastar una hipótesis, ¿no? Entonces, terminamos con eso, Iván. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Puse bien mi correo porque me faltó una letra. Dice aquí, ¿qué ideas se podrían generar desde su experiencia para investigar en psicología relacionada con el mundo de la escuela y que genere beneficios para mi acción en la misma como docente orientador? Ah, bueno, esta me parece a mí una muy buena pregunta. Por ejemplo, en la escuela podemos empezar a trabajar con algunos temas de investigación. Por ejemplo, si nos interesa un taller de lectura, podríamos hacer una investigación muy sencilla, que sea una investigación cuasi experimental. En un grupo ponemos un anaquel con libros y que los niños se acerquen cuando ellos quieran. Y en otro grupo, además del anaquel con libros, ponemos un taller de lectura. Es decir, utilizamos media hora de clases cada 2 días para que entre todos leamos en voz alta, platiquemos de las palabras que encontramos y tal. Una vez que hicimos esto por unos 2 o 3 meses,
podríamos aplicar un instrumento. Por ejemplo, esta persona que me hace la pregunta es orientador, no sé en qué nivel está trabajando, ¿no? Pero si fuera en la primaria, podría ser un instrumento para medir el vocabulario, un instrumento, exacto, primero, segundo de primaria, para medir vocabulario, habilidades sociales. Aplicamos un instrumento a los dos grupos, ¿no? Y entonces tratamos de comparar quién tuvo mejores resultados, aquellos que tenían un taller de lectura o aquellos que, a los que solamente se les puso los libros ahí en un anaquel. ¿Cómo podemos ser decisivos con esta información? Pues cuando tengamos reuniones con nuestro director, ya no solamente vamos a decir ideas, ¿no? Que de pronto en las escuelas, de tanto que nos piden ideas, ya no sabemos qué hacer y lo que se nos ocurre es eh, adornar nuestro salón, no sé, hacer bailes, etcétera. Sin embargo, cuando nosotros hacemos una investigación, aunque sea pequeña, podemos ya ir con el director en las reuniones escolares y decir, es necesario invertir en libros, es necesario que nuestros profesores pues tengan capacitación para fomentar la lectura, porque en un ejercicio muy pequeño, con 10 personas, encontramos cambios significativos. Imagínense lo que sería si lo aplicamos a todas las escuelas, ¿no? Entonces, creo yo que en la escuela es un escenario ideal para hacer muchas investigaciones con los papás, con los niños, con los propios profesores, con los directivos, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando trabajamos en instituciones privadas, como que nos están checando todo el tiempo, ¿no? Nos piden que lleguemos a tiempo, que no conversemos mucho rato en los pasillos, nos piden usar un uniforme, todo ello en el ánimo de mejorar la imagen que se le da a los padres, porque pues pagan una colegiatura por estar ahí. Sin embargo, si los directivos entendieran que estas prácticas, lejos de mejorar el entorno, lo que están haciendo es de pronto cansarlos, ¿no? Provocar este síndrome del trabajador quemado, pues van a darse cuenta de que si invierten mejor en espacios más dignos, en mejores ingresos para los profesores, eh, automáticamente, pues, por su propia iniciativa, pueden ellos ser mucho más útiles, quizá cambie el panorama, pero a veces, insisto, no lo hacemos de esa manera porque no tenemos los datos para hacerlo. Ahora, per ley, como le decía, podemos probar esta investigación en la escuela o incluso podemos buscar información científica, interpretarla y hacer esos comentarios con lo que otras personas ya han hecho en contextos similares. Yo creo que hay muchas posibilidades. Antar Reyes dice, recientemente en clase discutíamos de la búsqueda de literatura. Me gustaría plantear algunas dudas. ¿Cuántas fuentes de información se consideran adecuadas en el estado del arte? ¿Cómo podemos diferenciar la información válida o vigente? Bueno, fíjate, Antar, que hay algunas escuelas que son rigurosas cuando uno está haciendo una tesis, nos dicen por lo menos el 60% de su literatura tiene que ser en inglés, ¿no? O nos dicen tienen que tener tanta referencia. Digamos, como ya dijimos, la ciencia no es otra cosa más que el resultado, unas reglas que establece una comunidad. Entonces, si la universidad en la que estamos tiene esa claridad de decirnos qué se espera de nosotros, lo tenemos muy fácil porque basta con cumplir con ese principio para satisfacer, ¿no? Esas expectativas. Sin embargo, eh, nos vamos a dar cuenta que conforme más vayamos avanzando en una tesis, digo, en nuestra experiencia como investigadores, más referencias vamos a ir teniendo, porque eso que antes era novedoso, pues ya se vuelve una base de nuestra formación. Por ejemplo, ahora que terminé la tesis, no es por presumir, pero conté 165 referencias. O sea, le puse 165 referencias a mi tesis. Y cuando hice la maestría, me acuerdo que nos pedían 70 referencias y yo a duras penas logré juntar esas 70. Entonces, esa sería la primera. ¿Cuántas fuentes de información? En primer lugar, aquellas que te marque tu escuela. En segundo lugar, pues más de 20, más de 30 es lo ideal. ¿Cómo podemos diferenciar la información válida o vigente? Cuando hacemos una investigación científica, usualmente se espera
la literatura que presentemos no sea mayor a 5 años, ¿no? Para que tengamos información válida. Entonces, ese tendría que ser un principio, utilizar la información de 5 años de atrás más relevante, pero aún así, a pesar de este criterio, pues siempre es importante, eh, digamos, que salga a la luz el criterio del investigador o del que se está formando, porque hay textos que son muy antiguos y que siguen siendo vigentes. Por ejemplo, en el caso del análisis de datos, que es un área que a mí me gusta, todavía utilizamos referencias de 1970, ¿no? Incluso yo encontré un artículo de una prueba estadística escrito a máquina de escribir. Entonces, va a depender de eso, de qué tan digamos, si es de la parte de metodología de investigación o de análisis de datos, ahí podemos utilizar incluso información muy antigua. Y si tiene que ver con los conceptos que estamos utilizando, lo ideal es utilizar referencias en el mejor de los casos de 5 años de esta fecha atrás, es decir, cuando empezó la pandemia, y en el peor de los casos de 10 años, que no pase de 10 años. Luis dice, si hicimos una investigación como parte del trabajo en una materia de universidad, ¿podemos postular esta investigación para ser publicada? Desde luego, yo creo que las universidades tendrían que estimular la publicación de artículos científicos. De pronto, una tesis o un proyecto de investigación ya está, si es un proyecto, si no recabaron datos, ya están a la mitad del camino para tener un artículo científico. Pero si ya recabaron datos, si ya tienen una tesis con datos, aunque sean sencillos, ya pueden trabajar en un artículo científico. En algún otro momento, si le parece, Iván, y ustedes que están escribiendo aquí, podríamos coordinar, por ejemplo, un taller para escribir artículos científicos, ¿no? Para revisar resultados. En fin, cualquier otra duda mucho más específica que tengan, la podemos abordar. Y bueno, creo que son todas los comentarios muy positivos, salvo que hice enojar a Ignacio porque le hice un spoiler. Ni hablar. Listo, no sé si todavía sigue Iván o quién sigue del instituto, quién está todavía del instituto, si hay que despedir la charla, nos vamos todos, o ¿cómo le hacemos? Hola, Neighbor. Iván. No me permití escucharte. ¿Me puedes repetir, por favor? Que ya concluimos, hicieron algunas preguntas los participantes, les agradezco mucho que hayan aguantado este tiempo. Por ahí en el chat dejé mi correo electrónico por si alguien quiere profundizar en alguna duda que tenga de su tesis. También digo, me faltó aclarar, pero las investigaciones no solamente siguen un diseño cuantitativo, también pueden seguir un diseño cualitativo. Entonces, si alguien tiene un proyecto, tiene alguna idea, tiene alguna duda, podemos profundizar. En otro momento, Iván les comentaba que podríamos programar otro taller para hacer revisión de literatura o algún otro taller para escribir artículos científicos, en fin, todo eso, ¿no? Y además de eso, pues, que ya concluimos y si consideras pertinente, pues para despedir la sesión. Ok, muchas gracias, Neighbor, por aceptar nuestra invitación. La verdad, nos estaríamos Gracias. encantados de volver a tener en el futuro. Ese tipo de charlas enriquecen mucho la formación para los psicólogos que nos hemos formado en Latinoamérica y que pues tenemos muchas carencias, ¿no? Desgraciadamente en nuestras escuelas no se fomenta esta bonita tradición de investigar bueno, y de formar psicólogos con todas las bases científicas que se necesitan. Y sobre todo en Claro. este momento, Neighbor, demasiada, mucha confusión entre los quehaceres del psicólogo y de lo que debemos de estudiar. Entonces, todo esto que tú nos apoyas viene a enriquecer, pues, lo que nos estamos planteando. Y Neighbor, te extendemos la invitación para que en lo futuro puedas participar nuevamente con nosotros. Y con mucho Y pues gusto. bueno, agradecerte, Neighbor, por el conocimiento. Gracias, Iván. Muchas gracias a todos y a todas. Y muchas gracias a a las personas que nos acompañaron. Esperen la notificación. En 15 días, jueves en 15 días, vamos a tener otra charla. Nosotros esperemos que sea en
en psicología, en análisis de la conducta aplicado a las organizaciones. Entonces, bueno, va a ser un tema también de mucho interés y estamos ahí ya cerrando al ponente para que podamos estar. ¿Sale? No duden en escribirle a Neighbor, yo les puedo decir, fue mi jefe en la universidad, es una persona muy abierta y yo no tengan duda que les va a contestar y les va a aclarar todas las dudas que tengan. ¿Vale? Muchas gracias. Les escribieron por ahí que Gracias, escriban su Iván. nombre, que muchos no escribieron su nombre completo en el, como participantes, entonces para la constancia se nos va a dificultar un poquito, entonces les pedimos por favor que escriban en el chat de la sesión su nombre completo, por favor. Muchas gracias y Neighbor, hasta pronto. Hasta luego, Iván. Gracias. Bueno, nos quedamos esperando sus nombres completos y les agradecemos. Mil gracias.